Bienvenidos todos a nuestro programa espiritual. Ser y vivir como Jesús. Ser y vivir como Jesús es la gran expectativa de los creyentes, que se hace real por el poder del Espíritu Santo que obra en la vida de la persona que cree. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este texto nos da a entender varias cosas supremamente importantes para tener en cuenta en esta reflexión. La primera parte de ese texto dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso me permite decir que los verdaderos creyentes son aquellos que se distinguen por su manera de vivir. La segunda parte del texto dice: si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. De acuerdo a eso, también les puedo decir, distinguirnos por nuestra manera de vivir solo es posible por el Espíritu de Dios. Y la tercera parte de este versículo dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y por eso mismo, la última proposición es: el Espíritu de Dios es la gran oportunidad que tenemos de ser y de vivir como Jesús. Regresando a la primera idea, los verdaderos creyentes son aquellos que se distinguen por su manera de vivir. Podría decirles que vivir en el Espíritu es la gran alternativa que Dios da a la persona que se hace consciente de la tragedia de vivir en el pecado, permitiéndole entender que así como la carne, que se refiere a los instintos, a las pasiones, a los deseos, a todo lo que la condición natural del hombre le invita a hacer. Así como la carne controla la vida del hombre sin Dios y lo conduce a la muerte, igualmente el Espíritu es el poder que nos permite tomar el control de nuestros instintos, garantizando así una vida totalmente diferente. La carta a los Romanos tiene un manejo supremamente interesante en el sentido teológico del problema del pecado. En el capítulo 7 dice a partir del verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De hecho, el manejo teológico que hace el apóstol Pablo se está refiriendo a la persona que es consciente del problema del pecado. Y de la misma manera, esa persona que se hace consciente del problema del pecado tiene de parte de Dios
la gran oportunidad de salir de esa situación. Por eso, en el verso 25, después de la pregunta que se hace, se responde y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y la respuesta continúa en el capítulo 8, al menos los primeros 5 versículos. Dice: respuesta teológica al problema del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo el poder para vencer el problema del pecado se le entrega al Espíritu, según este manejo teológico. Y lo confirma de esta manera: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por los instintos, por las pasiones, por los deseos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, apareció Jesús y en su condición humana dejó ver que sí es posible vivir de otra manera cuando se tiene el Espíritu de Dios. El verso 4 y el 5 complementan: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una realidad que los verdaderos creyentes disponen del mismo Espíritu que movió a Jesús a vivir por encima del pecado. Dice el verso 5: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aprender a pensar ya es una condición que define demasiado de la condición del ser humano. Miren, hermanos, que en la carta del apóstol Pablo también a los Gálatas, en el capítulo 5, en el capítulo 5, habla de ese contraste de las dos formas de vivir. De la forma de vivir según los deseos, según los instintos, y la forma de vivir según el Espíritu. Voy a leerles al menos desde el verso 19 al 24. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Es inevitable todo lo que se expresa en una vida que se mueve alrededor de los instintos y los deseos del hombre. Pero en contraste con eso dice el versículo 22: pero el fruto del Espíritu es todo lo contrario. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vida completamente distinta, que distingue a la persona. ¿Por qué? Lo que dice el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron por el poder del Espíritu, como lo hizo Jesús. La segunda proposición, mencionada al comienzo, dice: distinguirnos por nuestra manera de vivir solo es posible por el Espíritu de Dios.
una de las cosas más importantes del cristianismo es entender que en la lucha contra el pecado, el poder humano es insuficiente. Y por eso resulta imprescindible que quienes somos conscientes del mal, actuemos de una manera coherente y busquemos lo que realmente debemos buscar. Ya en el Antiguo Testamento, eso es parte de una promesa de Dios para quienes sean conscientes del problema del pecado. En el capítulo 36 de Ezequiel, en los versículos 22 hasta el versículo 27, dice: Ezequiel 36, en los versos 22 al 27, dice: Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y los tomaré, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Para los hebreos, su tierra, su región, sin poder regresar a ella significaba restauración. Y por eso el significado de estas palabras: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense que la idea es que ellos no pudieron, usando recursos humanos, usando poder humano. Fue necesario el poder de Dios para que eso se diera. Y por eso todo el crédito el profeta se lo da a Dios. Seréis purificados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, el crédito se le da a Dios, dando a entender que el poder que logra eso es el poder de Dios. ¿Cómo? Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Un cambio total, radical, que evidencie una manera de vivir no común. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjense que ese verso 26, cuando utiliza la palabra espíritu, está refiriéndose a una nueva manera de vivir. Pero ya el 27, aunque utiliza la palabra espíritu, tiene otra connotación. ¿Cuál? Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, es decir, el espíritu de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, el Espíritu de Dios es un poder que puede cambiar la manera de vivir de los seres humanos. En el capítulo 37 también de Ezequiel, en la figura del valle de los huesos secos, hay una mención también al Espíritu de Dios, transformando esa condición de desesperanza que allí se ilustra como un valle de huesos secos, para mostrar un pueblo que ha perdido la esperanza. Dice en el versículo 11: luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. ¿Cómo cambia Dios esa condición destrozada de ellos anímicamente, para llenarlos nuevamente de expectativas
y que su vida sea una cosa bien distinta. Verso 12. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Fíjese que esa inversión del proceso natural de las cosas, como es ir de la vida a la muerte, solo puede ser posible por el poder de Dios. Y en este caso, aunque tiene un significado metafórico para referirse a esa condición humana de desesperanza, eso es posible de cambiar por el poder de Dios. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de las sepulturas, pueblo mío. Mire, yo soy Jehová, que es mi poder, cuán grande soy yo. Solo lo puede hacer Dios. ¿Cómo? Verso 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová lo dije, lo hice, dice Jehová. Eso es una referencia directa al problema del pecado del ser humano. Un ser humano no puede revertir la muerte del pecado si no es por el poder de Dios. Es una persona que resucita porque el Dios de la vida nos da el espíritu de vida y ese espíritu es definitivo para que un hombre que se hace consciente de la necesidad que tiene por la tragedia que produce el pecado pueda salir de allí. El espíritu es la gran expectativa de aquellos que se hacen conscientes de su problema. Por eso en Lucas 11, en una referencia a la oración del escritor de este evangelio, él cierra esta enseñanza sobre la oración de una manera muy interesante. Yo quiero referirme en este momento solo al versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, nosotros estamos llamados a buscar lo que debemos buscar. ¿Y quién busca lo que debe buscar? El que se hace consciente de su real necesidad, el que entiende que la situación que más lo está acosando es el pecado y que la única forma de vencer el pecado es usando el recurso de Dios, yendo a Dios para que Él nos dé su poder. Y por eso quien orienta adecuadamente su vida devocional, su oración, no pierde tiempo pidiéndole a Dios una cantidad de cosas que no son esenciales. Para Él lo esencial es superar el problema del pecado. Y por eso, según Lucas, es lo que nosotros debemos pedir cuando hacemos todo nuestro ejercicio de orden devocional. Por eso, para finalizar, la última proposición. El Espíritu de Dios es la gran oportunidad que tenemos de ser y de vivir como Jesús. Recordemos que la última parte del versículo 9 de Romanos 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Miren que esa perspectiva es muy interesante, porque es como que ese es el gran objetivo nuestro. Si el gran objetivo existencial de los verdaderos cristianos es ser y vivir como Jesús, tampoco podemos desconocer que todos los logros de Jesús son el gran resultado del poder del Espíritu de Dios obrando en su vida. Así pues, pertenecer a Jesús es vivir en el Espíritu que Él nos dio a conocer. El mismo Lucas, en el capítulo 4, nos muestra cómo fue que se desarrolló el ministerio de Jesús, cuál era el poder que garantizaba que Jesús fuera como es y viviera
como vivió en medio nuestro en este mundo. Dice el texto en los versículos 1 y 2 de Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es una forma de mostrar que Jesús tuvo que enfrentar las mismas cosas que tiene que enfrentar todo ser humano en este mundo. Tentaciones, situaciones difíciles, exigencias. Pero ¿qué garantizó que Jesús se mantuviese fiel a Dios? Que Jesús viviese de una manera que lo distinguía. Pues allí dice claramente que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Miren que un poco más adelante, desde el verso 14 al 21, muestra la interesante claridad de Jesús alrededor de esto. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Un hombre que vive bajo el poder de Dios no puede pasar desapercibido, tiene que atraer, tiene que llamar la atención y tiene que significar mucho para la sociedad en la que se mueve. Dice el texto que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito. Oigan esto, el libro de Isaías, y miren lo que dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Todo el tiempo Lucas muestra que Jesús era y vivía porque el Espíritu de Dios estaba en él. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo lo que significó Jesús para su sociedad, porque Jesús estaba movido por el Espíritu de Dios. Y esa es la gran meta de los creyentes, esa es la gran expectativa. Ser y vivir como Jesús. Por tanto, la demanda es movernos en el Espíritu de Dios. Y esa es nuestra gran búsqueda cuando somos conscientes de lo que significa el pecado, de todo el daño que hace y que la única forma que tenemos es para salir de semejante condición es bajo el poder de Dios. Un ejemplo supremo de una persona que hizo eso es la condición del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Miren ustedes que el escritor del libro de los Hechos muestra que al final, en el momento más exigente de su situación, en el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Allí él muere porque arremeten contra él, pero es la forma de mostrar que él dio la medida de ser y de vivir como Jesús. Quien desarrolla verdadera conciencia del problema del pecado tiene la promesa de Dios, que es su Espíritu, que es todo lo que se necesita para ser y vivir como Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.